Eli. Sí. Ah, Damos gracias a Dios por las peticiones, por las respuestas, la gratitud al Señor, pero yo creo que aunque no hubiera peticiones específicas, el encontrarnos y hablar con Dios ya es un tiempo glorioso porque el motivo principal de este encuentro es comunicarnos con Él y dar gloria a su nombre. Cada encuentro de oración, si bien rotan las peticiones, hay dos peticiones que por un tiempito más tal vez permanezcan firmes, y de ellas quiero hablar en esta noche. Una es el lugar propio, y otra es el ministerio, por el ministerio de la iglesia, del Centro Cristiano Megumi. ¿Qué significa orar por esas dos cosas? No voy a hablar tanto en palabras mías, sino más bien vamos a leer casi un capítulo juntos, o ustedes pueden escuchar porque voy a leerlo desde la nueva traducción viviente. Y es este pasaje, lo había escuchado hace un tiempito a mi hermano, el pastor Eduardo, leerlo, meditar en él. No voy a contarles esa meditación, pero del mismo pasaje yo quiero que juntos meditemos cada vez que ustedes en sus devocionales privados oren por el lugar propio, que podamos decir, Señor, que tenga estas características, y cuando hablamos de lo que es el ministerio, ¿quiénes son? ¿Y qué tipo de servicio quisiéramos que haya? ¿Sí? Para eso vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5, ¿sí? Dice que el rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Pero a pesar de ser tan poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. En ese tiempo, los saqueadores arameos, esto es Siria, ¿no? Habían invadido la tierra de Israel, y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien habían entregado a la esposa de Naamán como criada. Cierto día la muchacha le dijo a su señora: si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de la lepra. Entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. Ve a visitar al profeta, le dijo el rey de Aram. Te haré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Entonces Naamán emprendió el viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 68 kilos de oro y 10 mudas de ropa. La carta para el rey de Israel decía: mediante esta carta presento a mi siervo Naamán, quiero que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado rasgó su vestidura y dijo: ¿acaso soy Dios para dar vida y quitarla? ¿Por qué este hombre me pide que sane a alguien con lepra? Creo que solo busca pelear conmigo. Sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras por señal de aflicción, le envió un mensaje. ¿Por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán. Así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir, mediante un mensajero: ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme y esperaba que él moviera su mano sobre la lepra, invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme?
Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Y sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron, Señor, si el profeta te hubiera pedido que hicieras algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo. Cuando si sencillamente le dice, ve, lávate y te curarás. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado. Y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios. Se pararon ante él y Naamán le dijo, ahora sé que no hay Dios en todo el mundo, excepto en Israel. Así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. Pero Eliseo respondió, tan cierto como que el Señor vive, a quien yo sirvo, no aceptaré ningún regalo. Aunque Naamán insistió en que aceptara el regalo, Eliseo se negó. Entonces Naamán le dijo, está bien, pero permítame por favor cargar 2 de mis mulas con tierra de este lugar y la llevaré a mi casa. A partir de ahora, nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor. Sin embargo, que el Señor me perdone en una sola cosa. Cuando mi amo el rey vaya al templo del dios Rimón para rendirle culto y se apoye en mi brazo, que el Señor me perdone cuando yo también me incline. Ve en paz, le dijo Eliseo. Así que Naamán emprendió el regreso a su casa. Bien, es un pasaje muy conocido del Antiguo Testamento, muchas veces lo hemos leído y siempre nos impacta tanto el milagro de la sanidad de este leproso que no tomamos en cuenta ciertos detalles en cómo se redactó, cómo el Espíritu Santo permitió que se redacte este acontecimiento. Ustedes ven que comienza, por ejemplo, hablando del rey de Aram, que no sabemos el nombre, pero era el rey de los arameos, y después habla de Naamán, y hay distintos personajes que se entrecruzan en este relato que nos confunden. Pareciera que nosotros estamos más predispuestos a creer que el protagonista principal es Eliseo. Pero Eliseo parece hasta maleducado en ciertas reacciones que tiene, que nos confunden este capítulo. Creemos sin duda que Eliseo fue un gran profeta de Dios, multifacético, yo diría, porque fue utilizado para cuidar al ejército, fue utilizado para prosperidad de viudas, de huérfanos, aún para curar comidas envenenadas con harina, y tantos relatos tan diferentes de milagros que el Señor le permitió hacer a Eliseo. Pero aquí él no aparece, o sea, viene con carros de guerra, por lo menos por miedo a que... yo no entiendo por qué relata que vino toda una comitiva con caballos, carros y sus carros de guerra. Es como que venían en son de paz, pero por la duda traían el tanque. Entonces, eso es como que animaba a que lo salga uno a recibir a la puerta, ¿no? A la visita. Pero Eliseo no lo sale a recibir, dando el Espíritu Santo a entender que Eliseo no le quería sacar el protagonismo a quien tenía el verdadero protagonismo en esta historia. Y uno es, por supuesto, Dios. Dios, principal protagonista de esta historia.
actuando de formas que a veces no comprendemos. Y otro protagonista, aunque no es un ser humano, es el lugar donde Dios estaba. Por eso yo digo que cuando nosotros oramos por el lugar propio, yo quisiera que la gente tenga estas mismas experiencias que tuvo Naamán y todo este grupo cuando llegó a Samaria. Porque llegan a Samaria y más allá del destrato que sintieron por el profeta, lo primero que ellos ven es que era un lugar muy inferior a lo que ellos estaban acostumbrados a ver. Damasco no se compara con esta tierra árida de Samaria. Eso es lo que dice Naamán. Sus ríos, el Farfar, y el otro río, y tantos ríos preciosos como el Habaná, dice, son mucho mejores que estas aguas sucias. La diferencia es que Dios moraba ahí. Por eso le dice Naamán, perdón, Eliseo al rey, ¿por qué te rasgas las vestiduras? ¿Por qué te alteras tanto? Deja que ven, que sea la posibilidad, dale la posibilidad para que vean que nuestro Dios hace milagros, que la presencia de Dios está aquí a través de sus siervos. Y vieron que el relato no termina aquí, pero yo hice un alto en el momento en que Naamán ve ese lugar, esas aguas, esa región con otros ojos, porque Dios moraba ahí. Entonces dice, por favor, ¿puedo cargar 2 mulas con tierra de este lugar? Porque me las quiero llevar a mi casa. Quiero compartirle a mi familia, a los de mi pueblo, a mi rey. Quiero mostrarle la tierra donde Dios habita. Quiero tocarla allá en mi casa y recordar lo que sentí cuando estuve acá. Y cuando pedimos por el lugar propio, mi anhelo es que más allá del lujo, mucho o poquito que pueda tener, de lo amplio o lo pequeño que sea el lugar, que sea un lugar en que la gente perciba tanto la presencia de Dios, que se quiera llevar, espero que no las baldosas o las cortinas que tengamos, ¿no? Mira si se nos van con los almohadones pocos que tenemos, no, pero que se quieran llevar la bendición, lo que acá encontré me lo quiero llevar a mi casa, las alabanzas, la palabra, se la quiero ir a contar a mi familia, a mis amigos. Qué bárbaro. Cargó las mulas que pudo, porque había algo que se quería ir llevando. La diferencia de la primera impresión a lo que fue después de haber tenido un encuentro con Dios. Entonces, cuando decimos lugar propio, más allá de las paredes, por supuesto, si no tenemos las paredes, pero más allá de eso, no solamente orar por lo material, sino también ir orando por esto, que dentro de esas 4 paredes que el Señor nos dé, hay una presencia tal de Dios que la gente quiera llevar lo que ahí encontró para compartir a otros. Amén. Y bueno, eso sería hablando del lugar propio. Por eso es que Eliseo no quería mostrarse como protagonista, porque él, al no presentarse, él dijo, anda al río, anda a la tierra, ellos van a hacer la diferencia en vos. Y hablando de lo que es el ministerio, en el ministerio el principal, la cabeza es el Señor.
Y la cabeza es soberana. Porque miren cómo comienza diciendo que el rey de Aram tenía en muy alta estima a Naamán, que era el principal, el comandante principal de su ejército, porque el Señor, y está hablando de el Señor con mayúscula acá, ¿no? O sea, hablando de Dios. Dios le había dado importantes victorias al pueblo sirio gracias a este Naamán. Y dice, ¿en dónde? Contra Israel. ¡Qué confusión! O sea que el Dios de Israel a este pagano lo utilizaba, le daba victoria para ganarle a Israel. ¿Cuántas veces Dios hace cosas incomprensibles a nuestro parecer? Pero lo hace con el ánimo de perfeccionarnos, de llenarnos de humildad, de ver después que Él actúa siempre, porque después, miren, a lo mejor Naamán pudo conquistarlos, se llevó algunos esclavos, entre ellos a una jovencita que llegó con la palabra de Dios hasta el rey. Dios siempre torna para bien, para salvación, para bendición de su pueblo y de su reino todas las cosas. ¿Sí? Entonces la cabeza es el Señor, pero la cabeza puede ser así de sabia, así de soberana, así de, no sé, llena de un amor este, que no se acaba, pero los de abajo también somos importantes. Todos somos parte de ese ministerio, por más que sea jovencita, por más que trabaje en trabajos domésticos, por más que esté pasando un tiempo como de esclavitud, por más que sean simples soldados, como fueron los soldados que le aconsejaron bien a Naamán, nuestra forma de actuar engrandece a Dios o frena, opaca la gloria de Dios. Eliseo ni quería asomar la cara para que la gloria de Dios no sea opacada, ¿no? La jovencita, lo poco que pudo hacer para dar testimonio del obrar de Dios a través del profeta en Samaria, lo hizo. Los soldados ahí con el consejo justo le dijeron, pero señor, imagínense, era un guerrero muy poderoso este hombre. Y tal vez la lepra lo llevaría a ser una persona muy irritable, porque es una enfermedad en la piel que lastima, que llena de llagas, que hace que a uno se le vuelen los patos enseguida. Entonces, 2 veces dice, y se enfureció Naamán, y muy enojado estaba Naamán. ¿Se imaginan las cosas que diría? Y ya estaría, no sé, preparando el carro de guerra que había llevado. Pero tuvo ahí empleados, sus ayudantes, que con palabra justa le dijeron, pero señor, piénselo otra vez. ¿Por qué no? Lo animaban a hacerle caso a la voz de Dios. A diferencia de esto, el rey de Israel, yo con razón cada rato lo atacaban a este hombre. Por una carta nomás se rasgaba las vestiduras, se volvía loco. Decía, no, me quiere atacar, este seguro que me quiere atacar de nuevo. ¿Vieron cómo que Eliseo le manda a decir, pero ¿por qué estás así? Cálmate. Manifestá con tu forma de actuar que con nosotros está el poderoso, el poderosísimo.
Oramos por el ministerio, que seamos hombres y mujeres con la palabrita justa. No importa desde qué ángulo, si es de abajo para los que están arriba, o para nuestros padres, o para los niños el próximo sábado, pero que sean palabras justas, palabras que empujen a otros a obedecer y a ver la grandeza de Dios. Admiro a cómo actuaban los sirios, porque cuando escucha a Naamán el consejo de la esclava, si bien no lo creyó, él fue y pidió consejo a su superior, a su rey. El rey lo anima y el rey no le manda una carta a este profeta. El rey diplomáticamente se comunica con la otra autoridad. Y a veces nosotros, dentro del pueblo de Dios, vemos mucho de estas desprolijidades. Y Dios nos ayude a que, aunque haya cosas que no comprendamos, saber conducirnos con la ética que los demás se merecen, que es con la que a nosotros quisiéramos que nos traten. Ir a las autoridades, a pedir consejo, a exponer nuestra causa. Bueno, después de esto, vemos que el discípulo o el ayudante, Giesi, ¿no? Era hasta ese momento, el ayudante de Eliseo, se le hicieron signo peso en los ojitos cuando vieron tantos kilos de plata, 68 kilos de oro, los trajes, las 10 mudas, no era un solo traje, era todo completo, las 10 mudas de ropa. Y cuando Eliseo, por no opacar la obra de Dios, no quiso ni un centavo, ¿sí? Quiso mostrar que virtud de Dios bendice, virtud de Dios da, sana, salva, libera. Y se pudo ver, porque Naamán, cuando sale del río, no solamente salió sano, su piel era como la de un niño, sino que también sus ojos espirituales se abrieron. Hay una conversión total en él, a tal punto que ustedes leen que Naamán dice: ahora sé. A ver, espérenme un poquitito, que voy a ver dónde está ese texto. El 15, la segunda parte dice: ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel. Así que le ruego que acepte un regalo en gratitud, porque usted es instrumento de ese único Dios poderoso. Y él le dice: yo no voy a adorar a nadie más, no voy a honrar a ningún otro Dios que no sea a este Dios. Ahí estamos hablando de una conversión, ¿no? Pero también en él, por haber tenido una conversión, hay como un discernimiento de descubrir qué cosa era correcta y qué cosa no. Y él entendía que por su profesión, en su trabajo, a veces él iba a tener que, por ser la mano derecha del rey, cuando el rey adoraba al ídolo de ellos, se apoyaba en quien era su segundo, y era él. Y él dijo: a veces en mi trabajo puedo cometer algo que no sea de agrado. De antemano pido perdón. De antemano pido que Dios, qué capacidad de entender lo de Dios, de saber que solo en el Señor él iba a poder tener perdón de pecados, ¿no? Él se va con 2 mulas llenas de souvenir, podemos decir, ¿no? En japonés dicen diomiage, de la obra de Dios. Pero este Giesi
escucha que Eliseo dice, vive Dios que no voy a recibir nada. Y él usa esas mismas palabras y dice, vive Dios que voy a ir y le voy a sacar algo. Y ustedes saben que va, y no podría haber dicho, mire, el profeta de Dios ha decidido, pero vieron que yo fui el vocero. Cuando él nos quiso atender, el que fue a hablar con ustedes fui yo. Y yo soy el que le abro la puerta, le cierro. Entonces ya por mi servicio pequeño, no me dejarían algo. Podría haber ido así. Pero no, dice la palabra que fue con mentira. Fue y le dijo, mi amo me mandó a decirles, versículo 22, que acaban de llegar 2 jóvenes profetas de la zona montañosa de Efraín, y él quisiera 34 kilos de plata, 2 mudas de ropa para ellos. Por supuesto, llévate el doble, llévate el doble. Al final, 2 sirvientes con las mulas cargadas salen para Samaria, 2 sirvientes de Naamán, ¿no? Para Samaria. Y bueno, ustedes saben que eso termina mal. Porque esa actitud carnal, egoísta, avara, mentirosa de Giezi hizo que la bendición de las 2 mulas cargadas de tierra, volvieron 2 mulas también a Samaria con cosas. Que el Señor nos ayude como ministerio. Cuando nosotros recibimos de Dios, de gracia, recibimos de gracia, damos. No hay trueque con el mundo. No recibimos y damos de Dios para que el mundo nos dé lo que Dios no nos da. Porque poderoso es Dios, como decía la hermana Elizabeth en esta noche, para suplir todas nuestras necesidades a tal punto que nos sobre para poder dar a otros. Amén. Bueno, mucho más habría para sacar de todo esto, pero que humildemente, cada vez que decimos Señor, te pedimos por el lugar propio, vuelvan a acordarse de esas 2 mulas llenas de tierra que se fueron lejos, porque el mejor souvenir que este hombre tan rico podía llevar a su palacio era un poquitito de lo vivido en la tierra de Dios. Que así sea cada vez que salimos del lugar de reunión. Pero hoy que no lo tenemos, este es el lugar de reunión. Este momento es la casa de Dios. Dios quiera que en esta noche cada uno quiera volverse y en la semana seguir meditando en lo grande que es nuestro Dios. Y cuando decimos por el ministerio, podemos poner el nombre de cada uno, porque todos somos el cuerpo de Cristo. Todos pertenecemos al ministerio. Quiera Dios que mi papel en el ministerio sume, sea la palabrita humilde y justa, y sea para provecho del reino de Dios, de la gloria de Dios lo que haga, y no con egoísmo propio, que pueda lastimar la obra del Dios grande. Amén, Dios les bendiga. Ha sido un tremendo privilegio poder bendecirles en esta noche.